El primer ejercicio dice: determine el módulo de la fuerza centrípeta sobre la esfera mostrada en la figura. Masa 5 kilogramos y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces saco los datos, me pide encontrar la fuerza centrípeta, ahí va incógnita. Me da la masa y me da la gravedad. Y observando el gráfico vemos que hay una tensión y aquí hay un ángulo que se forma de 53 grados. Primer paso para resolver el ejercicio: realizar el DCL, diagrama de cuerpo libre. Graficar todas las fuerzas que actúan. En este caso hay una fuerza que siempre aparece, que es el peso. El peso siempre con dirección hacia abajo. Pero si nos fijamos en este caso, el peso no está ni en el eje radial ni en el eje tangencial. Segundo paso, ¿cuál es? Que todas las fuerzas estén ubicadas, ya sea en el eje radial o en el eje tangencial. Como no está ubicada en ninguno de esos dos ejes, entonces yo tengo que descomponer esta fuerza y hacer que aparezca tanto en el eje radial como en el eje tangencial, para que yo pueda asignarle posteriormente las respectivas funciones trigonométricas, ya sea seno o coseno. Ahora, antes de asignar la función trigonométrica, tengo que ubicar al ángulo. ¿Dónde está el ángulo en este caso? Si observamos en esta parte cómo está ubicado el ángulo de 53 grados, vemos aquí hay una recta y aquí también tenemos una recta paralela. Esta recta del eje radial es la misma. Entonces este ángulo de 53 grados está ubicado en esta parte. Recordemos que el vector que está al lado del ángulo, que está formando el ángulo, que corresponde a la función coseno. Entonces aquí vamos a tener al peso multiplicado por el coseno del ángulo, que es 53. Por ende, el otro vector que hemos descompuesto va a ser le va a corresponder la función seno, va a ser peso multiplicado por el seno del ángulo. Bien, nos pide hallar la fuerza centrípeta. Si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton, no tengo ni la aceleración centrípeta, no tengo ni velocidad tangencial, ni velocidad angular, ni el radio. Por tanto, no puedo aplicar ninguna de esas tres fórmulas. Pero recordemos que esta fuerza centrípeta es el resultado de la sumatoria o resta de todas las fuerzas que interactúan en el eje radial. Entonces, en este caso, lo único que yo tengo que hacer es ubicar todas las fuerzas que están en el eje radial y determinar cuáles de ellas son positivas y cuáles son negativas. En este caso, si observamos, solo tenemos dos fuerzas. La tensión con dirección al centro, y si es con dirección al centro, esta va con signo positivo, y tenemos otra contraria a la tensión, que sería el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Por ende, iría con signo negativo. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión menos el peso por el coseno del ángulo, 53 grados. Y aquí simplemente es reemplazar datos. ¿Cuánto es el valor de la tensión? 80 newtons. ¿Cuánto es el peso? Recordemos, peso es masa por gravedad. 5 por 10, 50. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno de 53 es 0,60. Entonces, el peso es 50 newtons por 0,60. Multiplicamos eso y tenemos el siguiente valor: 30. 50 por 0,60 es 30. 80 menos 30, la fuerza centrípeta tiene un valor de 50 newtons. Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: una esfera unida a una cuerda gira en una circunferencia vertical. Calcule el módulo de la aceleración centrípeta en la posición indicada. Me está pidiendo encontrar el valor de la aceleración centrípeta. Vamos a sacar datos. Aceleración centrípeta es mi incógnita porque es lo que me está pidiendo. Tengo la masa 5 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo, y viendo el gráfico también tengo la tensión, que es 10 newtons. Bien, primer paso para resolver: realizar el DCL. ¿Qué fuerzas actúan
Aparte de la tensión, recordemos, la otra fuerza que siempre aparece es el peso. En este caso, si esta esfera está girando de forma vertical, pues el peso va a ir hacia abajo también. Entonces aquí tenemos el peso. ¿Hay alguna otra fuerza más que actúa? No. Bien, entonces determinamos los signos para las fuerzas que actúan. La tensión, como va en sentido o en dirección al centro de la circunferencia, signo positivo. Como el peso también tiene la misma dirección, también tiene signo positivo. Me está pidiendo hallar la aceleración centrípeta, por ende yo tengo que aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton. En este caso, esta fórmula me dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta fuerza centrípeta o fuerza resultante es igual a la tensión más el peso, o al peso más la tensión, ambas con signo positivo. Pero de esta fórmula yo tengo que despejar la aceleración. Entonces la masa que está multiplicando a la aceleración centrípeta se va al otro lado a dividir. Bien, y ahora sí yo puedo reemplazar los datos. ¿Cuánto es el valor de la tensión? 10 newtons. ¿Cuánto es el peso? El peso es masa por gravedad, 5 por 10, 50. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos. Entonces hacemos acá una sumatoria y vamos a cambiar las unidades de newtons a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Sería 60 dividido entre 5 kilogramos. Aquí hay algo que yo puedo simplificar, sí, los kilogramos puedo simplificar para que la aceleración me quede en metros sobre segundo al cuadrado. Y como resultado tengo que la aceleración es igual a 12 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Qué pasos vamos a seguir para resolver estos ejercicios? Vamos a primero hacer, como siempre, un DCL, diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver que todas las fuerzas tengan una dirección, ya sea radial o tangencial. Si no la tienen, descomponemos. Y finalmente aplicamos la segunda ley de Newton.